Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su proyecto de podcast Los Últimos. Esto se está poniendo sabroso, la verdad. Cada vez tenemos mejores temas y pues invitados de lujo, ¿verdad? Sí, Sergio, fíjate, ya tenemos, no sé si a la fecha de hoy, 54 suscriptores en nuestro canal ya. Ay, joder. De YouTube, y como 60 seguidores ahí en Instagram. Los invitamos pues a que se sigan suscribiendo, compartiendo, pues que es importante. Y el día de hoy tenemos un invitado, Sergio, Claro, yo creo que lo que nos define como amistad, Saúl, es que nos pudimos encontrar en un lugar que nace del pensamiento y del corazón y la oración de un humano que llegó a los altares, ¿no? Y el día de hoy pues tenemos el fruto de la idea de lo que él quería para los jóvenes, ¿no? Sí, y el rumbo hacia donde quería llevar a estos jóvenes, ¿verdad? Sí, estás hablando de Don Bosco, quiero pensar. Claro, sí, de Don Bosco. Y la persona que tenemos aquí, y nosotros también, pues, somos el sueño de Don Bosco, ¿verdad? Entonces, pues, vamos con nuestros invitados. Vale, así es que bienvenidos a su proyecto de podcast. ¡Vámonos! Bueno, pues Sergio, vamos a darle porque hay mucho de dónde sacar el día de hoy, ¿verdad? Nos encontramos con David, él es salesiano, ¿verdad? 7 años ya tiene de ministerio. Él es David, pero para los compas, muy compas, él es el Buser. Y para los demás, es el Padre Barbas, ¿verdad? Vamos con David. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto volvernos a encontrar, ¿verdad? De tantos años. Y también agradezco a Dios la amistad con ustedes, ¿verdad? Sí, digo el Buser, ¿verdad? Porque con nosotros tenemos por ahí, después vamos a tocar la historia. Para los compas te decían el Buser, digo, no sé si eso te moleste, creo que no. No. Pero sí, para los compas es el Buser, todos lo conocemos como el Buser, ¿verdad? Pero en el ambiente salesiano te conocen como el Padre Barbas. ¿Por qué? Pues ahí está tu barbota. Sí, no, el Buser lo sigo conservando, ¿verdad? ¿Sí? Y cada que me preguntan, les digo que como yo estudié electrónica en la secundaria y que es el sonidito del camión y bueno, y aparte la placa, ¿verdad? Sí. Bueno, pues vamos entrando en materia, ¿verdad? Por ahí hay unas preguntas muy interesantes que formulamos nosotros, inquietudes, ¿verdad? Que teníamos. No sé si antes de arrancar, Sergio, tengas algo por ahí que preguntar o algo. Sí, bueno, yo también conozco muy bien a David. Es un honor el hecho de poder tener amigos en este gran proyecto que estamos iniciando de cero, pero creemos que pues Dios multiplica lo que podemos ofrecer. Y David, pues bueno, platícanos un poco de tu familia. O sea, ¿de dónde viene? ¿Cómo es que nace quizá el hecho de tantos hermanos que tienes? Aquel que tomó el rumbo de seguir a Jesús, ¿no? Sí, mi familia viene de los Altos de Jalisco. Llegamos aquí, bueno, mis papás llegaron muy jóvenes a los 19 años. Ya a los 29 años ya tenían los 9 hijos, ¿verdad? Entonces, wow. Nos llevamos un año de diferencia. Pero bueno, a lo largo de mis 19 años, antes de entrar con los salesianos, yo descubrí que había alguien que nos había ayudado providentemente siempre, ¿no? En estudiar, nunca dejamos la escuela, pasamos necesidad, pero siempre hubo una persona ahí. Y pues era Dios, ¿va? Entonces, claro. Mi papá acaba de cumplir 50 años de adorador nocturno, mi mamá fue catequista, su rosario todos los días, ¿no? Y bueno, después de los 9 hijos, yo decidí entregar mi vida a Dios como gratitud. Es decir, tanto nos has ayudado, yo soy capaz de... Bueno, no creo que se escuche como una cuestión de mi propia voluntad, sino yo descubrí con los salesianos que como Dios era el único que nos había ayudado, era pues uno de esos 9, alguno, ¿verdad? Sí. Y, por ejemplo, en algún momento dado de tu niñez, quizás soñabas con ser otra cosa, ¿no? Quizá futbolista, como todos los niños, pero ¿en qué momento te nace este hecho de decir, híjole, yo quiero entregar mi vida a Cristo? Sí. Al inicio yo quería ser doctor. Órale. Porque mi abuelita estaba enferma, la mamá de mi papá, perdón. Entonces yo quería ayudar a mi abuelita. Entonces al morir ella, pues ya se van las ilusiones. Yo entro de acólito aquí a la parroquia San Miguel Arcángel con el señor cura, que en paz descanse, Jesús Chávez. Sí. Yo fui su acólito y ahí me quedé. Me gustaba mucho servir al altar. Me podía aventar 2, 3, 5 misas los domingos sin ningún problema.
Nada más que el requisito era tener la primera comunión. Podías ayudar al altar, pero no podías comulgar hasta que tuvieras la primera comunión. Y bueno, me preparé la primera comunión, la confirmación, y fue cuando ya no había grupos juveniles en San Miguel, y una de mis hermanas, la más grande, Elizabeth, no sabemos cómo llegó a la ADS, Amigos de Domingo Sabio, acá a San Javier, y ellos nos fueron llevando, luego Carolina, luego Ricardo llevó a las gemelas, y yo llegué porque las gemelas y una convivencia en Chapala, mis papás no lo dejaron ir solas y yo fui a acompañarla y ahí me quedé para pues muchos años en ADS. Órale, entonces fuiste tú el cuarto que conoció el movimiento salesiano aquí Sí. en ADS. Uh-huh. O sea, primero tu hermana la mayor. Elizabeth, Carolina, Ricardo, luego las gemelas. ¿Qué número de integrante de hijos eres tú? El sexto. Sexto, de 9, De creo que 9. quede bien claro, son 9 hijos. Hoy en día le tenemos miedo a las familias grandes, ¿no? Yo creo, Dicen David. que les cuesta mantener, ¿va? Ah. Sí, No, pero sí, cabe destacar que su familia tiene una pizzería, entonces de ahí podían comer todos. Es muy famosa la pizzería aquí en Pizzería San Tlaquepaque. Pedro. Sí, Vamos sí, a sí. poner el número aquí abajo para que Sí, pidan sí, sus sí. pizzas en lo que ven el capítulo. 20% de descuento. Pero bueno, vamos entrando en materia. El sexto hijo de 9 que eligió seguir a Cristo, ¿verdad, Saúl? A mí me llama mucho la atención que dices, digo, creciste en un ambiente, pues, en un núcleo así. Yo conozco tu familia y es una familia muy unida, ¿verdad? Todos están ahí. Pero suele suceder, no sé qué tanto, que las familias cuando son, sobre todo los papás, que son así que, digamos, muy golpeados de pecho, muy católicos, o rayando lo que se les suele decir como cucarachas de templo, tu papá adorador, tu mamá catequista, suele ser que a veces los hijos crecen con una serie como de hastío o rechazo a las cosas de Dios. Digo, nos platicas que en tu caso no fue, tú siempre viste pues, la mano de Dios en tu vida. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no te enfadaba? Vamos a rezar los rosario, vamos a ir a misa. ¿Por qué crees que no te enfadó? ¿Hubo libertad o había obligación de ir? Son dos cosas. La primera, bueno, en mi casa siempre el rosario era un show. Mi papá es muy cómico. Entonces golpeaba el pecho y el tono de voz, entonces, y nos peleábamos por rezar un misterio. No, era muy divertido. Wow. O sea, lo hacían Sí. interesante. Ir a misa, pues eso sí, pues, nos llevaban a los 9. De ahí salió un poquito el trauma con el señor cura que ya murió, el señor cura Pedro, ¿no? Entonces, pues eran los 9 hijos. Y entonces nos subía, antes de la bendición, nos subía ahí y a jalarnos las patillas y un coscorrón, que porque habíamos hablado toda la misa, pero pues son 9 mocosos, ¿no? Bueno. Y yo creo, bueno, esa es una. Y la otra, me parece que tiene que ver mucho que hayamos llegado con los salesianos. No porque yo sea salesiano, sí, no. Los salesianos nos dieron una visión nueva de la fe y de Dios. Mis hermanos son de Comunidad Juvenil Don Bosco, desde el 33, 37 y demás. Pero yo creo que el haber llegado con los salesianos nos dio una visión distinta de la fe. ¿De todos tus hermanos, fuiste el único que tuvo inquietud? ¿Del sacerdocio? ¿De vida religiosa? Ricardo también, ¿Sí? en su momento tuvo inquietud. Y vivió un proceso. Y Jessica también, mi hermana, pero ella quería ser salesiano. No, vete con las salesianas. No, yo quiero ser salesiano. No, pues, no. Sí, la verdad es que la figura salesiana, yo, de las pocas ramas pues que conozco, se me hace una figura muy atractiva, ¿no? Sobre todo cuando eres joven, pues, ver como el padre tan cercano y eso, pues se me hace muy, muy interesante. Y entonces te digo, y eso favoreció mucho. Y también la personalidad de mi mamá y de mi papá, pues no... Mi papá es muy recio, pero siempre nos dejó en libertad. Y yo creo que nos inculcó mucho el temor de Dios. ¿No? Es decir, tanto amas a Dios que temes ofenderle, entonces por eso hay que ir a misa, por eso... ser muy honestos, pues. Pero nunca hubo te llevo de las greñas a misa o no, nada. porque en sus tiempos, no sé ahora, pero en mi tiempo sí acostumbraban el domingo. Entonces que te den 10 pesos, 50 pesos por ir a misa, ¿qué dices? Vámonos. Pues voy a misa. No, yo nunca lo sentí como... Y esa libertad pues ayudó a que sí. fuera un deseo. Y más porque venimos de un ambiente muy religioso, ¿no? Tengo una hermana de mi papá, es religiosa, vive en España. Un tío abuelo es sacerdote de parte de mi mamá, otro tío abuelo de parte de mi papá. Tengo un primo de mi papá que es padre blanco misionero. Órale. Mi abuelito materno fue seminarista. Entonces hay un grande ambiente religioso. Ah, mira.
Vato, con mi Interesante. familia puros detenidos y... Puro abogado. Por eso, Mi por eso papá era me toca. carpintero, yo también. No, qué chido, ¿no? Qué chido que... Sí, sí, sí. que cómo va extendiéndose el hecho de poder tener en la misma familia la sangre de que llama a Cristo, ¿no? De una otra manera. Y pues me da mucho gusto el hecho de que nos puedas compartir esta parte de intimidad como con tu familia. Y pues vamos entrando en materia, Saúl. Unas buenas preguntitas Hablábamos, que tenemos. antes de eso, antes de entrar en las preguntas fuertes, quisiera que nos platicaras, ya lo estábamos hablando antes de entrar al aire. Nos platicabas cómo fue tu vocación. Yo voy a como anteceder mi historia, ¿verdad? Nos conocemos en ADS, no sé, yo tenía a lo mejor unos 12, no, un poquito más, unos 14, 15 años yo creo. Pues, en la secundaria. Sí, en la secundaria. Nos conocemos en ADS, nos empezamos a hacer muy buenos amigos, ¿no? Tenemos un grupito ahí como de... Digo, los podría nombrar todos, mejor no quiero que se me olvide a nadie, pero ahí éramos nuestro equipo de graffiti. Teníamos un barrio que se llamaba PSG. Sí. No puedo decir qué significaba, pero... Ok. No, sí, era puro canijo grafitero. Por ahí va la palabra. Ajá. Sí, era puro canijo grafitero. Pero bueno, nos conocemos ahí, ¿verdad? En este barrio, y éramos, no sé, unos ocho personas, ¿verdad? Y éramos como que nos juntábamos en ADS y por las tardes o el rato, así que teníamos libre, nos íbamos a una privada donde vivían varios de ahí y ahí nos juntábamos. David pues siempre nos acompañaba, ¿no? En ADS y aquí en la privada. Pero le comentaba yo que hubo un momento en el que él estaba estudiando en la universidad, o al menos yo así lo recuerdo, y un día me dice, yo siempre he sido un desquacerado, vato. Ajá. Entonces yo en las mañanas trabajaba con mi papá en una carpintería. Sí. Entonces tenía la libertad de decirle, papá, pues ya tengo un compromiso, no voy a ir, etc. Entonces David, no había celulares en ese entonces, ¿verdad? No sé si un día antes nos pusimos de acuerdo o algo. A lo mejor había mensajes, no había WhatsApp. Pero me dijo, no sé si te acuerdas, a lo mejor no. Me invitó a su universidad, dijo, oye, acompáñame a la universidad, voy por unos papeles. Sí. Entonces nos fuimos, yo me quedé creo que en el carro, él fue, regresó, nos venimos. Y como a los 22 días de esa fecha, ya no lo veo, o sea, ya no se junta en el barrio, nadie sabe nada de él, ¿no? Y después me entero porque les pregunto, oye, ¿qué onda con el buser? Ya no viene. No, es que se fue de padre. Y, o sea, como que nadie la veía venir. O sea, nadie la veía venir. Entonces, quisiera que nos platicaras así, rapidito, pues, ese proceso de vocación, cómo lo descubres, dónde nace, ¿no? O sea, ¿en qué momento dijiste, sí, es por aquí? Sí, lo que te voy a platicar es ya desde la reflexión desde ahora, pues en su momento no podré decirte ahorita, pensé esto, ¿no? Si no tenés ese panorama. Pero bueno, una de las cosas es que yo descubrí que iba madurando en mi fe, ¿no? Mi papá decía, mira, mamá María, ¿no? La Virgen de los San Juan de los Lagos, ¿no? Que es la advocación que está en mi casa. Papá Dios, esto, que Jesús y la caridad y todo, ¿no? Entonces, cuando yo entro al catecismo ahí en San Miguel, no estaba ese auditorio, nos daban boletitos para el catecismo, que la kermés y eso, aparece otra imagen de Dios. Pero cuando llego yo con los salesianos, me di cuenta que ese era un Dios para los jóvenes, ¿no? Bueno, en la medida que yo fui descubriendo eso, también fui descubriendo que esa persona que se me presentó aquí en el oratorio de San Javier es la que me ha estado acompañando a lo largo de la vida. Uh-huh. Y es ahí entonces cuando yo estoy conviviendo con ustedes, hice trámites a la universidad, no salgo en el primer semestre y me dedico todo el tiempo a estar con ustedes, la pizzería y ADS. Entonces, en ese momento, nada, ni por aquí te pasaba. No, ser religioso. No. Okay. No. Yo admiraba a los salesianos y esto, ¿no? A Don Bosco. Pero cuando yo disfrutaba estar con ustedes y veía que yo les ayudaba, entonces yo ahí fue donde yo dije, yo quiero hacer esto para toda la vida. Se lo platico yo a Carlitos Barbosa, incluso yo tengo mi proyecto de vida que hice con el padre Agapito, lo que te comentaba hace rato, y ahí está dedicarme a los jóvenes. No era hacerme sacerdote, no, era dedicarme totalmente a los jóvenes. Cuando yo se lo platico a Carlos Barbosa, él me dice, bueno, mira, lee este libro. Y fue cuando me da la biografía de Teresio Bosco, de San Juan Bosco. Y descubro que Don Bosco así comenzó, con un grupito de muchachos. Y entonces yo dije, yo quiero hacer esto. Cuando yo ya entro a los salesianos, al prenoviciado y eso, ya te empiezan a hablar de la imagen sacerdotal. Incluso en el noviciado, cuando estuve aquí en San Antonio Tlayacapán,
ahí fue el padre José Luis, que en paz descanse, era el secretario provincial, y fue decir, necesitan decirme qué van a profesar, como clérigos o como hermanos. Yo no entendía eso, yo quería ser salesiano. Claro que todos dijimos que clérigos, ¿va? Pero yo pude haber hecho para coadjutor, yo quería ser con los jóvenes. Ya en el caminito ya descubrí la riqueza de la ordenación sacerdotal, pero al inicio era eso. Esto que yo pasaba con los PSG, ¿no? Yo lo quería hacer para toda la vida. Sí, ¿no? Y los salesianos. Si a mí me hubieran dicho los franciscanos, vente, yo me hubiera ido. Es que como que yo estaba dispuesto a servir a los demás. ¿A dónde me lleves? Sí. Qué chido. Yo tengo amigos franciscanos, ahora que estoy en la animación vocacional, y yo los veo y dije, yo también hubiera hecho franciscano, ¿no? Sí, Diocesano no, pero sí, porque hacen muy buena labor específica, pues, ¿no? Los religiosos. Sí. No que el diocesano no, sino pues la pastoral es súper amplia y pues van atendiendo, ¿no? Sí. Pero bueno, así fue. Por eso no dije nada, porque se fueron dando un paso tras otro. Me fui al preseminario. Eso no te lo platiqué. Yo en el preseminario nos mandaron a hacer apostolado a una colonia que se llama Bellavista, ahí en Irapuato, una colonia marginal, y nos iban a asaltar. Porque pues íbamos atravesando todo el cerro para llegar a la capilla, y entonces yo recuerdo que yo me encomendé a María Auxiliadora, de esas veces que con mucha fe, así de y con mucho miedo. Sí, ¿no? Y no, de repente llegó una camioneta, nos subió y nos dejó en la iglesia, sí. O sea, ¿los iban siguiendo para asaltarlos o cómo Venían fue? ya saliendo los Ay, marihuanos pues de, ahí sí, de la sí, colonia, y a empezar a gritarnos, y yo fue cuando me encomendé a María Auxiliadora. Ajá. Bueno, eso fue una, ¿no? Y luego, ya en la convivencia de los seminaristas, como yo soy de familia grande, pues yo al ver mucha gente, bueno, muchos jóvenes, dije, no, sí me sentí muy en familia. Sí. Y ahí hice mi carta. Entonces, cuando yo llego, porque mi papá nos dejaba ir a los campamentos de ADS, a los retiros, a todo eso, pero teníamos que llegar a trabajar el domingo. Sí, me acuerdo. En la tarde-noche, ¿no? Yo llego de Irapuato y le digo a mi papá, ¿sabe qué? Hice una carta para entrar al seminario. Ah, sí, ándale. Y ya me mandó a llevar unas pizzas. Échale más masa. Sí, Pásame la harina. Más pepperoni. Bueno, y ya así quedó. Ahí fue donde yo les dije, no, sí, me voy a ir. Y no me la creyeron. Después, cuando fui aceptado al prenoviciado, Job Quiroz, Job fue a mi casa, y fue mi papá cuando dijo, no, sí es cierto. ¿Cuánto tiempo hay desde que llegaste, que pediste o metiste la carta, hasta que bajó? ¿Y cuántos años tenías también? ¿Por qué no? 19 años. Tenía 19 años y fueron 3 meses. Ah, ok. Pero no, o sea, nunca nos dijo nada. No. En silencio. Te digo, fue... Cuando a mí me aceptan, entonces mi papá, a partir de ahí, durante 3 veces al día me preguntaba lo mismo. ¿Estás seguro? ¿Es verdad? No, sí. Durante un mes, todos los días, 3 veces al día me lo preguntaba. Wow. Y ya se llegó a la fecha, me acuerdo que, me acuerdo, en agosto, y donde más confirmé fue en el Salmo de la Misa. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Y yo me quedé. Wow. Sí, no. Pero te digo que se fueron dando las cosas una tras otra. Te digo que no ha habido momentos todos color de rosa, pero todos, el Señor ha hablado constantemente. Sí. Yo por eso considero que sí es un llamado auténtico, pues. Fíjate, yo atesoro mucho una historia, no sé si sepas cuál es, pero incluso la platicaba hace unos 15 días con una amiga, y no pude evitar llorar, la neta. Espero que ya no, porque ya lo saqué. Pero ahí te va. La dinámica de nosotros, ¿verdad? Era, no sé, salir del oratorio de ADS a las 6, 7 de la tarde, irnos. Nosotros mi papá tiene una carpintería, ¿no? Y ahí nos juntamos en la carpintería. Había un espacio muy grande en la planta alta, y ahí nos juntamos, sacábamos colchones y jugábamos lucha libre, poníamos música a volumen, estaba a volumen muy alto, y estaba muy de moda el disco de Panda de Para Ti con Desprecio, discazos. ¿No lo han escuchado? Escúchenlo. Y entonces nos la pasábamos cantando, brincando y eso, ¿verdad? Y parte era salir a grafitear, entre comillas, porque lo hicimos como unas 3 veces, vato. O sea, sí había una que se llamaba Jera, un saludo a Jera si nos escucha ver un día, que era el que más se dedicaba a eso, o sea, era el que más le gustaba andar en la calle grafiteando, y llegaba, anoté aquí, miren estas fotos, fotos pues, pero
nos platicaba sus aventuras de grafiteando. Sí. Y que tenemos un paro con este barrio y que fui con este otro barrio. Y pues nos sentíamos malos, pero éramos niños, vato. Sí, sí, sí. Pero bueno, estamos viendo esa etapa. David tenía en aquel entonces un surito de esos cuadraditos de, no sé, creo como 90 y tantos o 2000. Pero un surito blanco. Entonces, pasaba por nosotros y decía, súbanse, vámonos. Nos llevaba en el surito, nos llevaba a zonas donde pudiéramos grafitear. O sea, el padre nos llevaba. El padre nos llevaba. Y después de que nos llevábamos a grafitear, llegábamos otra vez a la terraza, él llevaba pizzas. Ajá. Y recuerdo muchísimo una vez que, por ejemplo, llegamos y nos tendió unas cobijas, puso una musiquita, velitas, y dijo, acuéstense. Y nos acostamos, cierran sus ojos y nos empezó a contar una historia, ¿no? Si no mal recuerdo, es una historia muy popular, como una reflexión que dice, tan solo tengo 17 años, ¿no? Y que ya estoy en la cárcel, o que mi mamá, pobrecita, no sé. Pero yo me acuerdo que todos nos levantamos llorando, vato. O sea, hasta el más malo que veías tú, que era como el que ya estaba perforado, así, el rudo, el que se pegaba a los tiros, Sí. llorando y abrazándonos, vato, ¿no? Después de eso, pues David nos daba unas palabras y miren, muchachos, esto y lo otro. Y me acuerdo que nadie dijo, ay, qué hueva, che David. Todos queremos más. O sea, todos decíamos, queremos más de esto. O sea, realmente David despertó a nosotros. Yo en ese momento entendí que dije, es que este vato es como Don Bosco. Bueno, no en ese momento, pero después, cuando lo analicé, dije, es como Don Bosco. O sea, se mete con nosotros, es parte de nosotros. No, a lo mejor no es como nosotros, pero es parte de nosotros. Y al final, o sea, cerrar con esa oración, cerrar con la pizza, no sé, fue un momento increíble, vato. Sí. O sea, fue un momento increíble. Yo lo atesoro mucho. Incluso yo después decía, es que es imposible que David, siendo tan bueno, o sea, digo, tan bueno en el sentido de tan buen amigo, haga esto con nosotros, de que vaya a grafitear con nosotros. Digo, él no es ese tipo de persona. Yo llegué a dudar, decir, me cae si uno al siguiente día va y pinta. O sea, va y pinta, o va un día antes a pedir permiso, oiga, en la noche puedo traer unos muchachos a que grafiteen. Digo, no sé si te lo llegué a preguntar si lo hacías o no, pero yo dije, él es tan bueno, o sea, tan buen amigo, que es capaz de hacer eso, de al siguiente día pedir disculpas a la casa, oiga, discúlpeme, le rayamos aquí. Pero digo, tampoco David buscaba cualquier casa, o sea, buscaba áreas de grafiti, zonas de grafiti en empresas o en barrios, pues así, y nos llevaba. Pero yo atesoro mucho eso, pues, que lo recuerdo que nos acostó y nos contó esa historia y todos llorando, o sea, era los chicos malos llorando. No sé si lo recuerda. No, sí. Lo que pasa es que lo que te platicaba, bueno, detrás de... Sí, de cámaras. De cámaras, era este acompañamiento que queríamos darle a ustedes, ¿no? Bueno, a los adolescentes. Incluso ese fue el pleito con Pedro Mario. Ya es que, bueno, se fue Agapito, luego entró Pedro Mario como asesor, y entonces fue ahí cuando corrió a Jera y a... Sí. No sé si a Alexis, no sé, no me acuerdo. Pero bueno, al final era una manera de acompañarlos. Digo, yo me sentía tan bien con ustedes. También hubo momentos de adrenalina, pues no sé si te acuerdas Una vez que vimos la patrulla. La patrulla, así que corriste. Sí, yo llorando. Sí, miedoso. No me quiero, llévenme en taxi a mi casa. Sí, miedoso. No, sí, sí lo conozco. Y entonces, no, fueron experiencias bonitas. Pero Sí. porque yo había leído, bueno, de Don Bosco, esta máxima que decía, ama lo que ellos aman para que un día ellos amen lo que tú amas, ¿no? Claro. Entonces, pues yo escuché Panda, El Niño, me acuerdo. Sí. Korn. Esas cosas que yo nunca en mi vida había escuchado, pues, ¿no? Yo puro intocable, según yo. Entonces, pero era eso. A grafitear, aprendí yo a hacer mi firma y todo eso. Sí. Pero era con esta máxima. Sí. Ama lo que ellos amen para que un día ellos amen lo que tú amas. Y bueno, no sé si me permites, pasa con... Sí, ¿sí? vato, no, adelante. Oye, esta máxima que Don Bosco le dice, si mal no recuerdo, a Rúa, ¿a quién se lo dicen? Ama lo que ellos aman para que ellos después... O es este lema de quién es, de Don Bosco, ¿verdad? Sí, esta máxima es de Don Bosco, pero es parte de su pedagogía. Ok. Más bien yo creo que estás confundiendo al final cuando muere que le dice, haz que te amen, ¿no? Algo así. Ah, Que sí, dice Don perdón, Juan, se me fue eso. Sí, haz que te amen. Oye, Y es la máxima que tenemos escrita. escrita. Estudia di farti amare, estudia la manera de hacerte amar. wow. Y es la firma de San Juan Bosco. Y cuando hacemos la profesión perpetua, Sí. es lo que... ¿Puedes volverlo a repetir? Estudia di farti amare. ¿Qué significa en español? Estudia la manera de hacerte amar. Amar. David, ¿crees que en estos tiempos
hace falta que estudiemos esta parte de realmente hacernos amar porque obviamente lo que tú querías al juntarte con Saúl y con los chavos, con este barrio, era atraerlos hacia algo mejor, ¿no? Obviamente hacías, entre comillas, lo que ellos hacían, pero al final tenía un trasfondo, ¿no? Sí. Que era, pues obviamente, llevarlos a Jesús, ¿verdad? Pero, ¿crees que en estos tiempos hace falta que los religiosos, que las personas que estamos adentro de la iglesia, desde que barre, desde que el que está en los grupos como líder, ¿no crees que hemos olvidado un poco esta parte? Sí, voy a retomar un poquito el Papa Francisco, ¿no? Sí. Porque Don Bosco solía que el Papa Francisco pues es una voz que debemos de escuchar los salesianos, ¿no? Sí. No profesamos el voto de obediencia al Papa, pero es una orden del Papa, es una orden, ¿no? Sí. El Papa Francisco, él dice, cuando hace el sínodo de los jóvenes, ya ven que hacen un instrumento y empiezan a recabar información de los jóvenes de todo el mundo. Ahí los jóvenes están pidiendo a gritos que haya adultos que les acompañen en la vida. Entonces quieren los jóvenes adultos auténticos cristianos, ¿no? No aquellos que te regañen solamente, sino que ellos vivan su fe y acompañen a los jóvenes. Y yo creo lo mismo, ¿no? Porque lo experimento. Sí. Todos los jóvenes que yo a lo largo de estos 15, 16 años como salesiano, incluyendo acá al barrio, sí, ¿no? Son jóvenes que realmente necesitan amor. Amor, no te digo que los abraces y que véngase para acá. No. Que se sientan amados, porque muchos están lastimados, pues, incluso nosotros, pues, ¿no? Claro. Nosotros ya como adultos, entonces descubriendo el amor de Dios, podemos nosotros amar a los jóvenes. Y yo digo que sí, que es necesario que existan adultos que acompañen a estos jóvenes, más a los que necesitan conversión. Sí. ¿No? Pero qué difícil, porque creo yo que en la mayoría de las pastorales siempre se trata de elegir a los más buenecitos, ¿no? O sea, aquellos que se iban a misa, los que se portan bien, y a los que tienen un problema en esta índole siempre son como más rezagados. O sea, pocos son los que se atreven como a acercarse, y como bien lo dices, o sea, el amor no es abrazarlos, sino entenderlos muchas veces y poco a poco abrirse, ¿verdad? Y yo tengo un dato, bueno, no sé si sepan que yo soy asesor nacional de Pascua Juvenil. No sabía, pero miren, aquí tenemos al jefe, el maestro. Y bueno, esta experiencia que se vive en Semana Santa, ¿no? De Pascua Juvenil, que yo creo muchos lo conocen. Nosotros cada año hacemos una encuesta. Y entonces los salesianos en algún momento me preguntaron, oye, ¿los jóvenes todavía creen en México? Sí. Entonces no sé, ustedes, ¿cuántos jóvenes creen que vivieron la Pascua Juvenil en todo el país este 2024? Todo el país. ¿Tienes el dato de cuántos jóvenes hay en el país? ¿Sabes cuántos hay aproximadamente? ¿Cuántos jóvenes hay? No. El dato de cuántos jóvenes no, pero recabamos el dato. ¿De cuántos lo vivieron? ¿Cuántos jóvenes y adolescentes vivieron la Pascua Juvenil en el 2024? Yo, voy a ser positivo, ¿eh? Yo me imagino que en todo el país unos 7,000, voy a decir. Me estoy yendo muy... Se me hace muy poquitos. Yo creo que yo iba a apostar casi por unos 500,000. O sea, medio millón de jóvenes. Bueno, ya casi. No llegamos a tantos. Fueron 84,000. Oye, yo me fui bien bajito. Yo pensé que éramos muchos. Registrados, te digo. Ok, ya. Tú mandas la encuesta a las diócesis y te van diciendo, ¿no? Yo tuve tantos inscritos, fueron 84,000 usuarios y más de 20,000 animadores y coordinadores. Entonces estoy hablando un aproximado de 100,000 jóvenes que se juntan en una semana. ¿Tú crees que no creen los jóvenes hoy en día? Sí, nomás que necesitan adultos, necesitan ministros religiosos, ¿no? Realmente auténticos cristianos que les ayuden a descubrir el amor de Dios. Fíjate, yo escuchaba esta semana algo muy interesante que decía la importancia del mensaje y del mensajero, ¿no? Y el Papa Benedicto XVI decía, o contaba una historia de un circo, ¿no? Decía que una vez había un circo en un pueblo
que se estaban ensayando ahí, hartos de fuego y todo, entonces empezó a quemar el circo. Entonces el director del circo le dice a los payasos, vayan rápido a decirle al pueblo que pues, necesitan venir a ayudarnos porque si no se va a quemar a todo el pueblo, de empezar por el campo hasta llevar hasta allá. Entonces manda a los payasos al pueblo, vato, a decir, se está quemando el circo. Entonces imagínate todos vestidos de payasos y pues nadie les cree, ¿no? Incluso dice que unos hasta decían llorando, ay, ayúdenos porque se va a quemar el pueblo y tal, los payasos, jajaja, qué gracioso. Se quema el pueblo, vato. Entonces el Papa decía esta reflexión, es muy importante el mensaje, pero es igual de importante es el mensajero, ¿no? Entonces yo digo, puede haber que levante la mano, que diga, yo voy, pero si no existe un testimonio detrás, un respaldo, yo creo que por eso muchos jóvenes hemos dejado de creer. He escuchado muchísimos jóvenes, más tú, que dicen, pues es que el padre no me hizo una mala cara, o el padre esto y por eso ya no voy a misa, o X, cualquier situación que no tiene una fe madura, ¿verdad? Entonces, pues no pega. Entonces digo, la importancia de los que somos mensajeros, de tener algo que respalde pues el mensaje, ¿no? Yo sí lo veo, pues. Sí. Entonces, sí. Pero, yo hago una comparación con los jóvenes como una balanza, ¿no? Así como tú maduras humanamente, ¿no? Bueno, ahora que ya te veo más canoso, ¿eh? Bueno, uno va madurando, ¿eh? Porque ya no piensas de la misma manera cuando estabas en secundaria, ¿no? Cuando decías que la vida no vale nada y esas cosas, ¿no? Sí. Bueno, entonces, y ahora ya piensas distinto. Y a veces la fe no madura, se queda en una fe de la infancia, que no tiene nada de malo. Pero ¿por qué no madurar a la par? ¿No? Entonces, si un padre me habló mal, por ejemplo, yo tuve una experiencia con el señor cura, que de paz descanse, el señor cura Pedro. Ya es que llegas al confesionario y Ave María Purísima, bueno, sin pecado concebido. ¿Hace cuánto que no te confiesas? No me acuerdo. Yo tampoco. Me dijo el padre y no me confesó. Yo también tuve una similar con ese padre. No, te digo, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera yo pensado? Pues... Sí, te alejas totalmente. No, pero más bien, entonces, es un ejemplo muy tonto, pero al final es decir, si así como maduro yo como persona, al tomar decisiones, pues también tengo que madurar la fe. Porque mi fe no está en el sacerdote o en la viejita. Por ejemplo, yo soy muy bueno para pelear con viejitas en las misas, ¿no? Se me da, ¿no? Pero bien, en buen plan, bien, ¿no? Sí. Debate. Ajá, pero al final es eso, es decir, ¿por qué no te atreves tú a madurar la fe? ¿No? Oye, ¿por qué no puedes descubrir a Dios en las cosas pequeñas, ¿no? En un amanecer, ¿no? O en la lluvia, una sonrisa, que la vecina no te haya peleado. Pues ahí también está Dios, digo, pero es la visión. Sí, yo siento que una fe sana es la fe que se cuestiona, ¿no? O sea, pareciera, ¿no? Que la iglesia te da todo como para que te lo comas de la primera cucharada, ¿no? O sea, si la iglesia te dice, ¿es esto? Yo creo que es sano también para uno cuestionarse, decir, a ver, ¿por qué dicen que la Virgen Inmaculada? A ver, no es cierto. O a ver, Jesús tiene más hermanos, a ver, ¿dónde dice? Les digo, toda la fe que se cuestiona, yo creo que pues es una fe más sana, ¿no? Sí, te lleva a la verdad, ¿no? Al final de cuentas, el cuestionarse. Pero por ejemplo, sí, yo estoy de acuerdo que sí hay que cuestionar, pero a veces se centran en preguntas muy... Sí, no, claro. O sea, buscando tropezar también, ¿no? Yo les he dicho a la gente, pues el día que estemos en el cielo le preguntamos ahí. Sí. Porque muchas de las preguntas es como que dejar mal a Jesús. Bueno, lo que yo últimamente pues se ve mucho el TikTok y esas cosas, bueno, que tú estás como muy relacionado en el aspecto de los jóvenes que te platican o que de repente participamos en algún TikTok o algo, y se ve mucho como ataque a la iglesia, ¿no? Constantemente, sí. donde lo principal es hacer tropezar a quien está caminando en el buen aspecto de seguir a Cristo, ¿verdad? Nada más se anda viendo la manera de poner el dedo, ahí se equivocó, o la iglesia hace esto negativo. Nadie, Sí. Y nadie habla de lo positivo que hace la iglesia, ¿verdad? Yo, dos cositas, incluso yo digo hasta del tequila, ¿no? ¿Sí sabes cómo empezó Herradura? No, como no consumo tequila. No, sí, la empresa. Si no me equivoco, entonces el padrecito empezó a destilar atrás de la iglesia. Ustedes pueden ir a la hacienda Herradura, atrás de la capilla están los pozos, donde el padrecito hacía sus experimentos. Las universidades, los hospitales, bueno, no vamos a entrar en controversias. Sí, no. Pero aquí lo que quería decir es, hay cosas que no vas a poder cuestionar. A mí me impresionó mucho el testimonio que dieron del milagro de Acutis, ¿no?
en la sanación, ¿no? Sí. Que comentaron pues en un Sí, podcast, sí. ¿no? el niño. Entonces, Sí. ¿cómo lo explicas? ¿No? Está la beata Alejandrina da Costa, de nosotros, de los salesianos cooperadores, que ella estaba acostada completamente porque no tenía movilidad. Pero hay videos donde ella, los viernes de la pasión, el Señor le compartía los dolores de la pasión y se ponía de pie, se hincaba. Hay videos. Los milagros eucarísticos, Claro. ¿cómo los puedes negar? ¿No? Sí. Yo siento Entonces, que... Por eso te digo, hay cosas que de verdad que cuestionan cosas muy superficiales. Sí, claro. Sí. ¿Por qué? Porque creer en Dios te va a comprometer, lo que decía ahorita Sergio, a vivir un camino. Sí. Y el mundo, claro que te va a ofrecer otra cosa. Y el mayor milagro, antes perdón de interrumpir a Saúl, yo creo que el mayor milagro es ver testimonios de conversión de una persona que estaba en un punto completamente, y Dios lo lleva al extremo, al punto de convertirlo en santidad, ¿no? O sea, esta parte de que Dios te atrapa en el mejor momento donde estás a punto de caer, es como, a mi punto de vista, es como el mayor milagro, ¿no? Porque de ahí se desprende... Ajá, pero ¿cuál es el mayor milagro? El que tú dejes actuar. Sí. Porque Dios no va, porque si no se contradice. Sí. Iría en contra de tu libertad. Claro. Si tú no quieres que Dios sobre en ti, nunca va a haber ningún milagro. Sí. Hasta que lo quieras. De una otra manera uno yo me imagino que vamos en la vida buscando ser encontrados por Dios, ¿no? Porque fíjate, platican de un padre, pues no de esos antiguos, de esos, los salesianos, que le pidieron ir a confesar a un moribundo, ¿no? Entonces el padre fue y él reconoció que esta persona era la que había asesinado a sus papás. Entonces... Esto es real. Sí, así son historias que nos cuentan a nosotros, ¿no? Ahora que estamos recordando los 60 años de los salesianos aquí en México, en Guadalajara. Pero bueno, entonces le dicen, oye, pero ¿por qué lo confesaste? Y entonces dices que yo, independientemente de lo que él haya hecho, pues se merece la gracia de Dios. Pero este hombre no quería confesarse. Que para qué quería un padre, que esto, que el otro. Entonces el padre no se iba de la cama. Entonces hasta que el enfermo le preguntó, oye, ¿y por qué no te vas? No, es que estoy esperando a que el diablo te arrebate y te lleve. Y entonces ya el enfermo dijo como que, no, mejor confiéseme. Y bueno. Así por las buenas. Y Sí. se confesó. Pues te digo, entonces al final, pero es hasta que uno quiere. Si no quieres... Sí. Bueno, pues vamos empezando entonces así con las preguntas que le estamos dando vueltas. No, está bueno eso, ¿eh? No importa, yo creo que... Esto da para más. Pero bueno, las preguntas que nos envió el público. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu vocación, de ser sacerdote? Estar con los jóvenes. Y ahora que en cualquier escenario, pues ahora que estoy más presente virtualmente con el acompañamiento vocacional de muchos jóvenes, pero eso es lo que más disfruto. Que al fin de cuentas fue lo que te llevó ahí, ¿no? Sí, Estar sí. con los jóvenes. Muy bien. ¿Cuál es, espero que no sea la misma, pero ¿cuál es tu mayor tesoro en la vida? No como sacerdote, tu tesoro, ¿cuál es? Mi mayor tesoro es lo que decía Domingo Sabio. ¿No? Bien, también, No, róbasela. sí, no, yo creo que mi mayor tesoro es el anhelo de la santidad. Para mí siempre... entonces, por eso decía que yo vivía los años con mucha intensidad. Es decir, me toca a mí hacer esto, pues lo hago con mucha intensidad porque para mí ese es el camino de la santidad. Y yo ya estoy convencido que el día de mañana que yo pueda hacer algo, no sé, que dañe a los jóvenes o dañe algo, yo renunciaré. Entonces por eso es constantemente la purificación de intenciones, aceptar tus defectos, tratar de, ¿no? Sigo siendo enojón, lo que sea, ¿no? Pero eso, ¿no? Porque fíjate, porque a mí, te voy a contar una historia. Yo he tenido experiencias con el diablo. O con Satanás, o no sé cómo le Pues con llaman. Saúl, Con lo el conociste mal. muy joven. No, Tienes 7 amigos, los 7 jinetes. Sí. no, siendo real, así. Sí, Una digamos, experiencia sobrenatural, como pues tal. llamarlo así. Ajá, entonces te digo, para mí ese es mi mayor tesoro, el anhelo de la santidad. Va a haber una pregunta que a ver si se va a repetir, pero bueno, al final, a mí algo que me costó mucho en Zaguayo fue celebrar muchos funerales de jóvenes. Muchos jóvenes celebré, muchos. Unos sí tenían causa, ¿no? Que estaban dentro de la maña, otros no, eran inocentes, ¿no? Pero muchos jóvenes.
Hubo en especial uno que no querían celebrarle el funeral. Era un muchacho que se dedicaba a desvivir a las personas. No sé cuántas, no me acuerdo ni pregunté tampoco. Y me invitaron a celebrar y yo fui con gusto. Nomás yo decía, ¿qué le voy a decir a la familia? ¿O qué le dices a una persona que se ha dedicado a eso? O sea, ¿te refieres como en el sermón qué palabras bonitas vas a decir o algo así? Es complejo, ¿no? Claro. Porque no le puedes negar, decir no le puedes decir se va a condenar, ni tampoco pues a ir derechito, ¿verdad? Sí. Sino tiene que Sí, realmente... Pasa mucho que hoy en día se romantiza mucho la parte de la muerte de las personas, ¿no? Cualquier delito que haya pasado, si la persona... cualquier cosa es un angelito, ¿no? Lo mencionan así. Y Dios necesitaba un guerrero. Sí, está muy romantizado esta parte, pero... Eso no es verdad. Pues, Sí, pero claro. bueno, entonces te digo que yo estaba dando yo la homilía y entonces yo vi dos señoras, dos muchachas, o dos mujeres, pues, ¿no? No me acuerdo ni la edad. Pero eran unos ojos blancos, grandes, así de cuenta, 2, 3 veces así, y una carcajada que se les caía. Te das cuenta que cuando yo hablaba, pues, de la resurrección y de la salvación y del paraíso prometido, ellas más se burlaban, haz de cuenta. Entonces, y estando en la misa, eran las de la primera fila. Y yo me empecé a enojar, a molestar mucho porque decía, estas mendigas viejas. Pero se veían pues, reales, no distinguías que era algo sobrenatural, pues. no, lo que era sobrenatural eran los ojos y la boca. Pues que tú dices, nadie sonríe. De Tan esa grande. No, y que se te caiga y La los ojos quijada. así como de caricatura, pues. Sí. Entonces yo empecé a voltear a ver a la gente por si, como esas se burlaban a carcajadas, pues ya ves que cualquier cosa, un ruidito o algo, pues la gente voltea. Nadie Sí. volteaba a verlas. Todos estaban fijos acá enfrente. Y por eso te digo, para mí mi mayor tesoro es el anhelo de la santidad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ni en ese momento de tu muerte, ni en el momento de la misa, te libras, pues. Bueno, yo así lo interpreto. Sí, claro. Sí, Aunando no, un Y poquito de tengo esto, otras, pero... ahorita nos cuenta. Sí, no, una Oye, más, aunando ¿no? esto, ¿te tocó celebrar la misa, digo, hablando de tantos jóvenes, de alguien que fuera tu amigo o conocido? Sí, un Gabriel se llamaba, de 17 años. Él mantenía su familia. Bueno, nosotros teníamos un proveedor en la casa de los padres, en una carnicería. Y Gabriel era el que nos llevaba siempre la carne. Y pues haces amistad, pues pides todos los días carne, ¿no? Entonces, Gabriel tenía una Pulsar, una motocicleta. Y entonces, pues a él lo empezaron a seguir para robarle la motocicleta. Y pues lo alcanzaron y le dieron 17 balazos. Por una moto. Y ahí la dejaron, no se la llevaron, pues. Entonces, y la misa no a reventar en el santuario de Guadalupe, realmente. Y yo ahí, y lo sostengo, ¿no? Que hay jóvenes que son mártires, ¿no? Claro. Para mí, Gabriel es eso, pues, porque él, un muchacho que nada más se dedicaba a trabajar, pues su papá está cuadraplégico, ¿no? Entonces él mantenía a su familia y lo asesinan así, pues para mí es un mártir, pues. Claro. David, siguiente pregunta. ¿Tienes algún miedo? Aparte de perder el deseo de la santidad. Pues condenarme. ¿Sí? No, yo creo que mi mayor miedo o el temor es que el trabajo que yo vaya haciendo como salesiano no dé fruto. Yo creo que ese es uno de los... Ya ves que se dice, ¿no? Pues por lo menos uno. Si tú tienes muchos jóvenes, lo que yo tengo, bueno, en Saltillo son 2,000 alumnos. De esos 2,000 alumnos, por lo menos uno, pues tú dices, pues con ese. Ya estoy del otro lado. Y hasta ahora te digo, ese es mi mayor temor, que mi testimonio no favorezca a los jóvenes. Okay. Es ahí donde te digo, yo ahí soy capaz de renunciar a todo. Así Sí. como renuncié a todo para seguir a Dios, así sería capaz de renunciar para no dañar a nadie. Yo creo que hoy en día hace falta el valor para poder tomar esas palabras y hacerlas vida, porque lo vemos en las personas que tendrían que, ejemplo, un policía que su vocación fue pues servir al pueblo y se corrompe, pues al final de cuentas no está sirviendo como tal, ¿verdad? O sea, está dañando más a la imagen del policía y a la sociedad en general. Y esta parte también de valentía de que David diga, yo quiero ser un sacerdote santo, y en dado caso de que
pueda tambalear, mejor decir que no. Pues, sí, dar el paso atrás, ¿no? Sí. Lo que pasa es que le platicaba hace rato a Saúl de la regla de San Ignacio, de discernimiento, Sí. que el ser humano fue creado para amar y servir a Dios y hará todo cuanto sea necesario para cumplir ese cometido. Bueno, no me la sé literal, pero sí. más o menos dice así. Y yo descubrí esta regla de discernimiento porque entonces es vivir dos palabras, tanto y cuanto. Personas, situaciones, amistades, pensamientos. Cuanto más me alejen de Dios, tanto más lejano debo de estar de eso. Cuanto más me acerque, tanto más cercano debo de estar de eso. ¿Sí? Entonces, poder un tema, no es el consumismo, ¿no? Sí. El padre puede tener un poquito más de acceso a dinero y no, oye, si esto me va a alejar de Dios y de los jóvenes, lo dejo. Bueno, yo tengo ese criterio. Por eso te digo, yo me atrevo a decir que tengo esa capacidad para decir, si esto me va a alejar de Dios, soy capaz de renunciar a ello. Y como bien lo decías, es la oración constante, tu acto de intención. O sea, nosotros hacíamos una oración todos los días donde buscábamos el hecho de analizar exactamente qué es lo que estamos haciendo como líderes, como personas que estamos dando un testimonio aquí en cámaras, en micrófonos, para tratar de dar lo mejor, no solamente, pues principalmente para Dios, obviamente, pero también dejando un testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y llega a ser un poco complicado el hecho de que las personas hoy en día, cuando alguien se te acerca a hacer una corrección, por ejemplo, si yo estoy faltando a la caridad o alguna situación en mi persona que está dando mal ejemplo, hay pocas personas que toman la corrección como algo positivo, ¿verdad? O sea, llegan a sentirse ofendidos porque alguien llega y les corrige con amor o hasta cierto punto, pues con amor y autoridad, ¿no? Hermano, es que creo que la estás regando por el bien tuyo, por el bien de Dios y por el bien de la comunidad. Hay personas que no toleran ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque creo yo que les hace falta como escuchar la voz de Dios en el hermano y la respuesta de Dios al acto que estás cometiendo, ¿no, David? Sí. Y vuelvo a lo mismo, es un tema de madurez total, ¿no? Bueno, a mí me han preguntado, ¿no? Cuando el Señor dice de qué manera Dios, ¿no? O el Espíritu transmite sus dones, ¿no? Que el don de lenguas o el de sanación, yo sí creo firmemente. Sí. Cuando yo era novicio yo fui sanado, ¿no? Pues ya cuéntalo, ¿no? Ya está. Oye, no nos va a decir, ¿verdad? Lo que pasa es que a mí en el noviciado hubo una situación ahí en el seminario que me generó una tensión, ¿no? Sí. Entonces fue un herpes nervioso que me empezó a quemar, así como una culebrita empieza a quemar, sí. Y entonces me empieza a quemar los nervios, pues florean los nervios cuando el herpes, ¿no? Había ido un padre, nomás me acuerdo del apellido, Lobos. Él había estado en la beatificación de Seferino Namuncura, allá en Roma. No, en los mapuches, en Argentina. Él vino a transmitirnos el testimonio a los novicios. Bueno, me acuerdo que era septiembre, los novicios habían ido al desfile ahí en Chapala y yo no me podía dar el sol. El padre toca la puerta y venía con un grupo de jóvenes y como yo ya lo conocía, lo dejé pasar. Oye, queremos celebrar una misa aquí, vamos de paso. Adelante. Y él me preguntó, ¿y qué tienes? Y ya le platiqué. Yo, ¿quieres que recemos por ti? Sí. Y me acuerdo que me sentó en una silla y se pusieron alrededor mío y me pidió por los aceites, ¿no? Me ungió. Y lo que sí me acuerdo es que al inicio sí, como que cada quien empezó a rezar, ¿no? Y como que sí quería yo prestar atención a lo que iban diciendo, pero hubo un momento donde ya fue blanco, cuando estaba blanco, como que la mente no escuché nada. Y ya de repente sentí que me tocó el hombro el padre y me dice, ya listo. Bueno, ya celebraron la misa. Y no digo que fue en el momento que tú digas, como la Rosa de Guadalupe, que el aire. ¿Y esta rosa? No, si no das cuenta que yo al día siguiente mejorías y luego como a los 2 días ya no tenía nada y es fecha que no ha vuelto. Que no ha vuelto, que he tenido situaciones muy estresantes, pero no ha vuelto. Entonces, bueno, te digo, antes cuando me preguntan sobre eso de los dones del Espíritu, para mí yo les digo es que el testimonio, la autenticidad. Si una persona dice que tiene el don de lenguas, pero es súper regañona, mentirosa, chantajista, ¿cómo Dios se va a
manifestar ahí, ¿verdad? Sí. ¿no? O que le don de sanación y que vengan mis súbditos, no, eso no me parece que no es fruto del espíritu, ¿no? Claro. Y mucha gente se confunde. Sí, todo está a través del testimonio, lo que estamos hablando. Al final de cuentas, lo que nosotros podamos demostrar que está Cristo en ti es lo que en realidad va a dar fruto hacia afuera, pues. Y ¿verdad? haces el esfuerzo todos los días, Sí. ¿no? Porque tú sabes tus defectos, los tuyos, yo tengo los míos. Pero Sí. vas a hacer el esfuerzo de ser mejor persona. Y eso es lo que no entiende. A mí un día me peleé en Zaguayo también. Cuenta. No, es que se cuenta que un señor, bueno, en Zaguayo son de vocabulario florido, ¿ah? Sí, gente recia, ¿no? También. Y pues yo también, pues yo viví 4 años ahí. Entonces dejaron la camioneta estacionada fuera de nuestra cochera, entonces no podíamos entrar ni salir. Uh-huh. Pero la dejó un día completo, ¿se cuenta? Híjole. Y que se les descompuso. Yo le puse en el parabrisas, ¿no? Es cochera, macetón y esas cosas. Cuando yo venía, al día siguiente yo venía estresado de dar clases, pues daba filosofía, prepa y todas esas cosas, y empecé a escuchar que un señor me gritaba. Y no, pues sacó lo reinoso, ¿eh? Me empezó a gritar y volteo, le digo, ¿a mí está conmigo? Sí, con usted. Ay, que no sé qué, que los padres, y empezó, ¿no? Y él, pues dele gracias a Dios que no le reventé el vidrio, le digo. No, me lo hubiera pagado ni que te pago nada, ¿no? Que Dios te lo pague. Y que me dice, es que usted es padre, usted debe de estar ayudando a la gente y no estar fregando. Y no, hace cuenta que no, pues a mí usted va a decir, ¿no? Y ya salieron los vecinos, cálmese padre. No. Bueno, digo, yo tengo mis defectos y trata uno de ser mejor cada día. Y a veces las personas dicen, es que tú eres padre, o hombre, ustedes tienen un ministerio, ustedes cantan y así actúan. Pues hacemos el esfuerzo de todos los días ser mejor persona, ¿no? Que hasta cierto punto, tocando el tema de la reacción, pues obviamente pues todos tenemos, y dependiendo, ¿verdad? Somos de sangre caliente, yo también soy de sangre caliente, pero la gente de repente llega a abusar de esta parte, ¿no? De la nobleza que tratas tú de vivir, porque al final de cuentas, pues, todo tiene un límite al final. O sea, él violó hasta cierto punto la cochera, no dejaba ni entrar ni salir, y lo correcto habría sido que, pues, neutral y para atrás, aunque sea poquito, por amabilidad, ¿no? Pero ellos tratan de abusar de esta parte. Pues son los padres, no me van a decir nada, ¿verdad? Pero me acuerdo mucho de si mal no recuerdo, es San Damián de Molokai, que él vivió en una isla donde había puros leprosos, que creo que se llamaba Molokai, y que pues ahí reinaba la ley del más fuerte. Y cuando llegó, él le gustaba practicar boxa al padre Damián. Y cuando llegó, pues él trataba de predicar con mucho amor y pues lo ignoraban. Y hasta que una persona le dijo, no, padre, hasta que no le dé a tal persona. Sí, o sea, así literal, hasta que no le pegue a esta persona le van a hacer caso, porque todo el mundo lo ignoraba y lo juzgaba de loco. Pues dicho y hecho, a la noche va y pues se pega, ahora sí como vulgarmente decimos, un tiro. Y de ahí se empezó a ganar respeto, porque no solamente se dio uno, se dio varios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues al final de cuentas, esta parte, la gente llega a abusar como de, pues que nomás nos traiga comida. Y ya, que el padre se vaya para allá. Pero al final, somos humanos y tenemos que pues respetar esta parte, ¿no? Y más esta parte salesiana donde los jóvenes necesitan, muchas veces me imagino que has tenido que tener esta parte de firmeza, ¿no? Con los jóvenes para que no se salgan del redil. O sea, dice el Salmo 23, tu vara y tu cañado me infunden aliento, porque pues es necesario la varita, ¿no? De vez en cuando. Sí. Sí, algún testimonio que tengas de la varita. No, normalmente... Tengo un cuarto ahí. No, lo que pasa es que son distintos públicos, pues. Por ejemplo, si tú tienes un grupo juvenil, Sí. son muy dóciles, pues, porque al final ellos son voluntariamente asisten al grupo. Sí. Entonces, realmente es muy sencillo. El detalle es en el salón de clases. Uy, Porque realmente ahí, pues, van... a fuerzas. Papás los metieron en una escuela católica, pero nosotros damos formación en la fe, ¿no? Clase que no es curricular, ellos lo saben. Pues tú das tu mayor esfuerzo, ¿no? Pero Sí. al final me parece que entrar en cintura, yo una vez me tocó ahí en Zaguayo que les dije, bueno, en su casa les gusta que les hablen a puras mentadas de madre, porque así se hablan en Zaguayo. Sí. Aquí no, ¿cómo les hablo? Sí. No, que no sé qué, bueno. Entonces, pero al final, pues es ayudar. A mí me ha ayudado más bien a decirles, esta decisión, pues te da esta consecuencia. Hubo una niña que yo les ponía a leer El mundo de Sofía, ¿no? Una novela filosófica muy buena, ¿no?
Entonces yo les ponía, para generar el hábito de lectura, eran 3 horas clase a la semana, un día 1 hora y dos horas clase otro día. Pero bueno, cuando había una sola hora, les ponía a leer. No les daba clase, lean un capítulo del Mundo de Sofía y háganme un reporte de lectura. Les daba yo una hojita, ¿no? Para que me hicieran síntesis, bueno, lo que sea. Esta muchacha no trajo el libro y se me puso roñosa. No, sin problema, hija. Nomás no vas a tener tu reporte de lectura porque no trajiste el libro. Bueno, alguien se lo prestó 5 minutos antes. Ya, según ella hizo su reporte de lectura, ellos piensan que yo no los leía. Y sí, lo leí en ese momento y le puse 0. Y ya entonces la muchacha lo vio y entonces así en la pura cara me lo puso y me lo rompió así de esos de película. Así, no, yo esperaba que... No, es porque pues no les puedes hacer nada. Y no le iba a hacer nada, pero realmente que asuman sus consecuencias. ¿Cuál es la varita? Esa es tu decisión, tu consecuencia. Claro. No trajiste tu libro, no hiciste el reporte, o hiciste, no sé, tu ensayo filosófico de internet, está reprobada. Sí. No, es que es el más malo, es que es el padre, que tiene que ser... No, aquí soy el profesor, allá, de la puerta para afuera, soy el Barbas. Aquí, profesor Reynoso. Oye, en esta línea, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el consejo que más das a los jóvenes? El que más les repites. El que aprendan a tomar decisiones. ¿Por qué? Lo que pasa es que si tú, bueno, a ustedes les ha pasado cuando fuimos más jóvenes, se nos hacía muy fácil hacer las cosas, ¿no? Yo veo videos en TikTok, ¿no? Que gente empieza a hacer, para mí son tonterías, pues, ¿no? De arriesgarse, aventarse a algo o sin protección o lo que tú quieras. Al final, esos son los jóvenes. Realmente por la aventura, la adrenalina, toman decisiones equivocadas. Amistades, ¿cómo comienzan a consumir drogas los jóvenes? Por una mala decisión. Claro. ¿No? O porque fíjate, hay tanta campaña de preservativos, ¿no? De planeación, y sigue habiendo un gran número de adolescentes embarazadas. Sí. ¿No? Entonces, la cuestión del VIH sigue, ¿no? Entonces, al final, bueno, hablo de esos temas porque son decisiones, ¿no? Oye, ¿cómo es posible que una novia agarre a un muchacho? Les digo, no se le va a quitar lo borracho, drogadicto, golpeador, nunca se les quita, ni aunque se casen. No. Entonces, al final, mi mayor consejo es la toma de decisiones, ¿no? Las decisiones tienen que ser con libertad. Para mí es un criterio. ¿Esta decisión que yo voy a tomar me va a hacer libre? Sí, entonces la tomo. No, ¿me va a atorar? No lo puedo tomar. Porque en un momento a mí se me enseñó que la toma de decisiones era con la consolación y la desolación de San Ignacio. Uh-huh. ¿No? Es de cuenta, no sé si has escuchado eso. No. La consolación es cuando yo creo que tú lo has experimentado, cuando tú sientes a Dios que te llena. Sí. ¿No? Que te sientes pleno, esa es una consolación. Pero hay veces donde tú ya no sientes a Dios. Pero tú crees que está, pero no, tú dices por dentro, no, ¿dónde estás? Esa es la desolación, ¿no? Entonces a veces las decisiones se toman buscando un bien, pero no todo lo que ofrece el mundo es para nosotros. Por eso yo digo, no es el bien ni el bienestar ni nada de eso, sino más bien es la libertad. Esta decisión, y la decisión también implica renuncia, pues. Sí, claro. Pero, ese es el mayor consejo que yo doy, con libertad. Si no, pues no. Bueno, la última, porque ya también se nos está pasando el tiempo. ¿A poco? Lo partimos en dos. Da para dos. Sí. Con esta, y voy a decir entre comillas, supuesta crisis que lleva la iglesia después de COVID, que ya no hay tanta gente en las iglesias y eso, ¿hacia dónde crees tú, si tuvieras por ahí, no sé, un don de visión, o cómo te imaginas la iglesia? ¿Hacia dónde va la iglesia con esta supuesta crisis? Ajá, cuando yo he escuchado esto de la crisis, a mí se me viene el pasaje de Emaús, ¿no? Entonces, hoy la iglesia, esa es una perspectiva personal, ¿no? Del padre Barbas, la experiencia con Jesús tiene que ser como Emaús, ¿no? Por ejemplo, tú puedes ir en tu vida ordinaria renegando, o una situación que te pasó, o no entiendes al esposo, o a tu papá o tu mamá, no sé. Y entonces, pero a un lado está Jesús, ¿no? Escuchando, ¿no? Oye, tú eres el único que no has visto esto, que no, y Jesús así no acompaña. Entonces,
Y luego Jesús les explica las escrituras para que entiendan eso que ellos están sintiendo. Entonces, eso es para mí un elemento para sobrellevar la crisis, es el encuentro con la palabra de Dios. No como lo hemos visto, que es abrir la Biblia y poner el dedo y a ver qué te dice. No, sino es un encuentro con una palabra viva. No sé si te ha pasado que tú lees un pasaje bíblico, vas a misa o lo que tú quieras, y tú dices, oye, y me habla la palabra. Oye, como algo que se escribió hace millones de años, o miles, me habla hoy en día, pues porque la palabra de Dios es viva. Entonces hay que encontrarse con la palabra. ¿Qué dicen los apóstoles? Con razón ardía nuestro corazón. ¿Verdad? Entonces, y la otra es el encuentro con la Eucaristía. Estos apóstoles no reconocieron a Jesús, sino a través de la fracción del pan. Sí. ¿No? Y el tercero, ¿qué hicieron después de haber entendido su crisis, ¿no? De escuchar el encuentro con la palabra, la fracción del pan? Fueron a anunciar. Entonces, hoy en día la iglesia tiene que abrirse a los necesitados. Hay mucha necesidad, de verdad. Cada día aparecen más necesidades. Más. Entonces, si se habla de crisis, pues yo no he visto, pues, de verdad, gentío donde yo veo es, bueno, o en los ambientes que yo me desenvuelvo, más bien, yo creo, hay muchísima respuesta. Claro que hay mucha diferencia en el norte al sur, ¿verdad? En el norte predominan las iglesias protestantes o las sectas religiosas, ¿no? Acá en el norte, en Nuevo León, Coahuila, pues es más industrializado el asunto. Si tú preguntas aquí Michoacán, Jalisco, no, está para reventar, es cuenta, muchísima fe, ¿no? Pero bueno, al final, te digo, esta crisis se ve más, o más bien se enfrentaría con estas tres cositas. Tu situación personal, platícala con Dios en su palabra, comulga y ve a hacer el bien a los demás. Para mí eso es como interesante. Si hubiera una crisis. Hay testimonios, te digo, hay ejemplo en Francia, no recuerdo, te debo el dato, pero te lo voy a pasar. En Francia había una iglesia que estaba vacía. Entonces el padre se puso su sotana negra y comenzó a caminar, a dar testimonio de su vestidura, logró atraer a la gente a la iglesia. San Francisco de Sales es lo mismo. Cuando llega a su poblado, todos protestantes, empieza a la conversión. Pues te digo, pero si se habla de crisis, pues hay que enfrentarla con eso. Sí, como que esperamos a la tercera venida, ¿no? Sí. Cuando venga otra vez, ya ahí asustémonos. Sí. Pero, digo, ciertamente, a mí me ha tocado ir a misas de 2 personas, 3 personas aquí. Y, digo, a lo mejor yo sí digo, pues sí hay una crisis, pero no es tanto que como dices tú, quedarse sentado a ver, pues Dios, haz algo, ¿no? Sino hay que atender el llamado, decir, a ver, pues me toca a mí, ¿no? Hacer algo. Yo creo que la gente está, pues como bien dices, distraída o desenfocada. Hay tanto por ocuparnos, o sea, estamos tan ocupados, tan distraídos, que en realidad estamos perdiendo, creo yo, que la gente está perdiendo como el sentido de lo que en realidad es importante, que en este caso es, pues como bien dices, la Eucaristía. Nos enfocamos más en las actitudes de las personas, como bien decía el padre Barbas, que es que actúa de esta manera. O sea, pocos nos enfocamos realmente en la esencia que es Cristo, ¿verdad? Quiero, y lo digo con honestidad, también los ministros tenemos que echarle ganas, pues, también. Sí. Por ejemplo, yo tengo unas estrategias, pues, ¿no? Pero bueno, al final, en la medida en la que tú prepares y les hables de Dios, la gente va a estar ahí. Yo lo he comprobado, ¿no? Entonces, voy a poner un ejemplo. Ya ves que cuando inicia la misa, en los ritos iniciales está el acto penitencial, sí, ¿verdad? ¿Cómo se debe de hacer? Bueno, ¿cómo se hace el acto penitencial? ¿Sí te acuerdas cómo dice el padre? Digo, las palabras exactas a lo mejor no me acuerdo. Más o menos. Ya ahora me ponen a mí las preguntas más difíciles. No, es sencillo. En nombre del Padre, no sé qué, el Señor esté con usted. Sí. Vamos a reconocer nuestras ofensas. Ok, sí, parafraseado, sí. ¿Cuántos segundos le da? No, pues no sé, al momento como de silencio yo creo que unos 4.
Oye, No alcanzó uno ni 4 siquiera a pensar. Bueno, entonces Apenas lo prende que- la compu. Sí, te digo. Pero bueno, si tú checas bien el misal romano, los momentos están preparados de manera específica, ¿no? Ujú. Entonces, el acto penitencial sí tiene una cuestión de absolución, Sí. ¿sí? Entonces, pero ¿cómo voy a preparar el corazón para que escuches la palabra de Dios y después comulgues y compartas la fe con los hermanos? Bueno, lo que yo hago, ¿va? No quiere decir que lo tengan que hacer todos, ni dice ahí tampoco. Pero yo les digo primero reconozcan el amor de Dios en sus vidas, esta semana. No, pues esto. Oye, ¿y cómo le correspondiste? No, pues por eso pídele perdón por eso. Pero si tú piensas primero en el pecado y no en el amor de Dios, ¿cómo te vas a convertir? Sí, claro. Si te quedas con tu figura de yo pecador, no yo amado. Bueno, y luego en la misa tú puedes la misa está hecha para que tú interactúes con el pueblo de Dios. Por eso las misas no se deben de celebrar solos, ¿no? Sí, claro. Hoy vamos a pedir, por ejemplo, yo lo hago, eso digo, no están ahí, pero al final te digo, es una estrategia Te ha funcionado. que favorece para los matrimonios. En la plegaria número 2 está el apartado de los matrimonios. Llega el momento de decirlo. A ver, matrimonios presentes, tómense de la mano, pidan por su esposo, por su esposa, ya en voz alta, 1, 2, 3, ¿no? Y ya yo leo esa oracioncita que se dice el día de la boda, pero yo le digo, pues que el día de su matrimonio se prolongue a lo largo de toda su vida, y que si yo en la homilía hablé de la caridad y de eso, pues que sean los primeros que en su hogar den testimonio de caridad, Entonces tú conectas la homilía con la plegaria, ¿no? Luego los niños, a ver niños, sus nombres, 1, 2, bueno, yo soy misa de niños, es mi especialidad, ¿verdad? Pero te digo, entonces tú puedes interactuar. Oye, ¿qué te cuesta? Arrímense los matrimonios. Al final, dar la bendición solemne. Los rocías con agua bendita. ¿Cómo se va a ir la gente? Se va a encontrar con Dios. Sí, yo siento que el hecho de que el sacerdote... todos podemos ir a muchas misas y sentirnos parte del hecho de contestar, ¿no? Con tu espíritu. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Pero el hecho de que seas partícipe de la misa, que te pasen al frente, que hagas ese tipo de gestos especiales, te hace sentir parte. Digo, yo estoy en el coro y por eso a mí me encanta la misa, porque me encanta cantar, ¿no? Entonces eso me hace ser parte a mí de la misa. Pero cuando voy a otras misas donde se sacerdote ese tipo de gestos como especiales, de a ver, ahora vamos a todos los recién nacidos este mes que pasan al final de la misa eso hace que la gente se sienta parte de la iglesia. Pero no es algo que tengan que hacer todos los padres, no. Pero tú tienes... Pero tú tienes la oportunidad, porque tú eres el que conoces todo. Sí. Tienes la oportunidad de que la persona se encuentre con Dios, ¿no? Bueno, y la otra es el sacramento de la reconciliación. Para mí es fabuloso porque es un sacramento liberador, sanador y restablece la amistad con Dios. ¿Cuál es el pecado que no se perdona? Contra el Espíritu Santo, pero que no quieres. El que no se confiesa, ¿no? El que no quieres darlo como tal. Entonces no depende de nosotros, depende de ti, ¿no? Entonces, porque es liberador, yo he visto cómo la gente se libera, sana y restablece la amistad. Y ya y así te digo, tendré muchos temas. Bueno, pues da para más, a ver si ojalá y se nos dé por ahí un segundo capítulo. Ojalá. Y bueno, antes de concluir este episodio, porque la verdad creo yo que en este momento pues conocimos un poquito más del Padre Barbas. Ahí tiene sus redes sociales, ¿verdad? Ahí, ¿cómo te encontramos? Así, Padre Barbas. Padre Barbas, para que lo sigan ahí en sus redes sociales. La verdad es muy auténtico, una persona que se da a sí misma. Y hablando un poquito sobre la comunidad salesiana, lo platicábamos también un poquito atrás de cámaras. Hace unos ayeres conocimos a la hermana Guadalupe. La hermana Guadalupe es una mujer que ella pertenecía, bueno, en estos momentos, en aquellos entonces pertenecía a la comunidad del Verbo Encarnado. Estaba en misionera en Alepo, Siria, cuando empezó la guerra en el 2011. Y ella, cuando vino y tuvimos la oportunidad de platicar como un poquito más cercano como nosotros ahorita, ella decía que los únicos que se quedaron a estar con el pueblo sirio, porque todos tenían la opción de irse a su casa. O sea, los superiores les dijeron, váyanse, o sea, no estén ahí porque corren peligro. Y los únicos que se quedaron fueron un par de personas del Verbo Encarnado y los salesianos. Y ella nos decía, Sergio, no sabes el bien tan grande que hacen los salesianos a todos los niños. O sea,
ellos son los que están haciendo que a los niños se les olvide esta parte de la guerra, porque al final, cuando estás en un estado de guerra, tienes que hacer tu vida normal al final. O sea, tienes que ir a trabajar o tienes que buscar la manera de sostener. ¿Y cómo haces para que los niños, ellos no entren en un estado de crisis? Los salesianos rescataron todo eso. En su libro, pues el libro que escribió se llama Volverán las palomas, haciendo referencia a una acción que se le ocurrió a un sacerdote salesiano, donde un niño estaba en las buenas tardes, creo, no sé cuáles buenas tardes o buenas noches, no recuerdo bien qué horario era, y el padre sacó unas palomas, haciendo una reflexión, y les dijo a los niños, niños, estas son las palomas de la paz, y cuando regresen, se va a acabar la guerra, ¿no? Pues todos los niños contentísimos, sueltan las palomas y los niños felices, ¿no? Que van a volver las palomas, ¿no? Este joven, nombre árabe, la verdad no recuerdo cómo se pronuncia, todos los días llegaba con su mamá y le decía, después de la escuela o de alguna actividad, mamá, ¿ya volvieron las palomas? No, no han llegado. Mamá, ¿ya volvieron las palomas? No. Pues un día el niño ya no volvió, en un fuego cruzado de armas. El niño fallece y el libro se llama así porque creemos, lo cuenta la hermana, pues que por todos esos niños volverán las palomas y volverá la paz, ¿no? Y esto nace a través de una idea salesiana, donde, vuelvo a repetir, el espíritu de Don Bosco se hace presente y calma los corazones del más necesitado. O sea, lo que nos platicabas atrás de cámaras, que estoy seguro que ojalá podamos grabarlo en otro episodio, donde buscas a los más necesitados en las alcantarillas. O sea, esta parte de poder asemejarte a Cristo de una u otra manera, dejando huella en los más necesitados, es lo que hace que uno quiera continuar como laico a ser aún poco más como ustedes que entregaron su vida en esta vocación, ¿verdad? Y digo, no sé si le podamos, porque él ahorita está no sé si lo dijo, en Nuevo León, está en Nuevo León, estuviste en Zaguayo, ya nos platicó un poquito, y has tenido estas prácticas de amor, ¿verdad? No sé si, pues antes de terminar, yo creo que la gente ahorita está bien entrada y no quiere concluir o no sé qué digas. No, pues si no le damos para otro, le paramos y le damos otro capítulo. Sí, vamos a grabar otro, se los dejamos pendientes, porque antes de que se nos vaya David, va a haber otro. Pero quiero principalmente agradecer por el sí que diste a Cristo, porque gracias a eso hay una luz más encendida en medio de este mundo lleno de oscuridad. Y pues no te desanimes, ¿ah? Yo sé que eres humano igual que nosotros y que hay veces que te sientes triste, enojado y como lo que estábamos desmenuzando ahorita. Pero pues a darle, o sea, estas iniciativas positivas que alientan a más personas a acercarse a la Eucaristía, a la reconciliación, a las vocaciones, pues hay que darle con todo. Por mi parte, yo no tenía tanta cercanía con David, pero pues me llevo este respeto, este aplauso que no puedo dar ahorita por los sonidos, pero qué padre que te entregues así, David. La verdad, en estos tiempos es bien complicado encontrar, y también en las vocaciones sacerdotales, encontrar personas que tengan esta ilusión de seguir dando todo por Cristo, ¿eh? No sé, te has encontrado con sacerdotes que ya perdieron como esta chispa, o bueno, sí, se arrutinaron, no sé cómo podemos decirlo. Al final es eso, la rutina. Ahora que yo estoy acompañando las vocaciones de los salesianos, ¿no? Me he dado yo la tarea de identificar 3 criterios, bueno, o hemos marcado, el equipo hemos marcado 3 criterios para que alguien pueda iniciar un proceso de discernimiento vocacional, ¿no? La primera, pues, es el encuentro personal con Jesús. Si este muchacho no reza, no va a la Eucaristía, pues más bien tienes que invitarle a eso, porque ¿a quién le va a responder? Sí. ¿A la propia voluntad? Pues no. La otra es la cuestión del prójimo, ¿no? Porque nuestra vida está destinada a los demás, porque tú dejas de ser tú mismo para darte a los demás. Entonces un joven que no logre renunciar a sí mismo por los demás, pues es un criterio que hay que discernir. Sí. Don Bosco decía que el muchacho se le conoce en 2 lugares, en el comedor y en el patio.
No sé si ustedes Sí, que van sí. a retiros ya saben cuando el que se levanta primero, el que consume más y no piensa en los demás, habla mucho de él, ¿no? Que no sé si les ha pasado a esos muchachos o muchacha que se levanta primero y quiere servirse primero y Si no la pasa en el juego, quiere meter gol. y luego jugando básquetbol o fútbol es súper agresivo, no comparte el balón pues, esa es su verdadera personalidad, ¿no? Entonces, si el amor de Dios no sabes compartir con los demás y nosotros lo carismático, que son los jóvenes más pobres y necesitados, no los del colegio, porque los del colegio pues ya es otra población, tenemos obras en las fronteras. ¿Y cómo es posible que en Tijuana, en el desayunador Padre Chava, damos 1100 desayunos diarios a pordioseros? Hay jóvenes, hay adultos. A mí me tocó una temporada, yo daba el calzado y entonces se cuenta que pues préstame el zapato, pues ya todo, ahí me enfermé muy mal del estómago, porque yo aspiraba a todo, pues son pordioseros. Entonces, ¿de qué número es? No, pues no sé. Entonces agarraba el par zapato viejito y empatar, ¿no? Ya bueno, váyase. Escuchar sus historias, ¿no? En los oratorios, te digo, de Tijuana, pues estamos en la Sánchez Taboada, bueno, muchas problemáticas, pero bueno, al final es eso. El más necesitado, si te toca estar en un oratorio, das todo, en comunidad y por amor a Dios. Porque, mira, los jóvenes alguna vez no te van a hacer caso, vas a tener una derrota, los hermanos te vas a pelear con los hermanos salesianos, pero al final, ¿quién queda? El Señor. Si no estás agarrado de Dios. Bueno, pues yo creo que le damos para otro capítulo. Nos da mucho para otro capítulo. Sí. Yo te agradezco de verdad, David. Digo, eres un gran amigo, estuviste en mi boda, estás siempre presente pues conmigo, mis oraciones y eso. Y de verdad, como te decía, yo atesoro mucho ese momento que compartiste con nosotros y no me cabe la menor duda que tu vocación es ser salesiano. Más allá de ese sacerdote salesiano, o sea, porque desprendes, pues, apestas a Don Bosco. Pero bueno, darte las gracias, pues, por tomarte el tiempo. No nos despedimos por si nos aventamos otro capítulo, que creo que sí. Más que nada para que nos cuentes pues, más anécdotas, historias, para que la gente conozca, pues, cuál es el trabajo de los salesianos, cuál es tu trabajo y conozca, pues, todas estas obras que se están llevando a cabo en silencio, ¿no? Sí, porque hace más ruido el error de una persona que lo beneficioso que hacen miles, ¿no? Sí, claro. Y como bien lo decías, o sea, al grado de enfermarte, el ayudar, ¿no? Y que lo hacías con gusto, ¿no? Privándote de tu propia... De repente, no me acuerdo, que creo que San Francisco de Asís, ¿no? Que le tenía asco a los leprosos, ¿no? Y aún así fue y le dio un beso a un leproso porque quería servir a Dios así, a pesar de su propio dolor, ¿no? El respeto humano. Y sí, este respeto humano que también es bien importante. David, muchas gracias. Y como ya habíamos dicho, síganlo en sus redes sociales. Compartan este capítulo a todas las personas que puedan conocer un poco más sobre esta vida salesiana, este sacerdote santo. Pidamos por él, pidamos por sus actividades. Y pues de antemano, muchas gracias, Saúl. Gracias, David. David, por la invitación. algo que puedas decirle en este primer capítulo contigo. No, agradezco la invitación y digo que los grandes proyectos comienzan con una necesidad, ¿no? Sí. Fíjense, las grandes empresas, proyectos fueron responder a una necesidad. Y así, si hay una necesidad en ustedes, el Señor obrará grandemente, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, pues ya saben lo que tienen que hacer, compartir este capítulo, ¿verdad? Compartírselo a más personas, pegarlo en sus redes sociales, seguirnos en Instagram o en YouTube, en todas las redes sociales. Eso nos ayuda pues a crecer y a que más gente pues vea el contenido, ya que el algoritmo así funciona. Entre más gente lo esté viendo o lo comparta, pues más nos hace publicidad YouTube y las redes sociales. ¿Sale? Pues esperamos un segundo capítulo con David. Quédense con nosotros, ya saben, este es de los últimos. Serán los primeros. Nos vemos. Dios los bendice.